Buenos días, soy Leonardo Guidi, analista financiero de Grupo Carey y vamos a ver el resumen semanal correspondiente al viernes 29 de julio de 2022. Bueno, qué interesantísima semana que hemos tenido. Como decíamos la semana anterior, esta semana convergían tres hechos, o sea, convergía mucha información al mercado que iba a encontrarse con las expectativas que día a día se van incorporando en los precios, expectativas positivas, expectativas negativas, y bueno, ocasionalmente ocurre en el mercado que viene la información. Generalmente el mayor cúmulo de información viene durante las temporadas de balance, como justamente estamos en este momento. Después también, por supuesto, cuando la Fed cada 8 semanas se reúne para fijar la tasa de interés, es otro momento donde se incorpora información importante al mercado, o en esta semana también, donde tuvimos el dato del PBI. Así que imagínense, en esta semana convergieron el dato del PBI de Estados Unidos, el momento más álgido de la temporada de balance, donde reportan las empresas más importantes, y el miércoles pasado con la decisión de la Fed sobre la tasa de interés. Así que imagínense lo que era todo ese cúmulo de información llegando para encontrarse con las expectativas. ¿Qué pasó? Tuvimos una excelente semana en las acciones, como pueden ver acá. La verdad que sumamente interesante, pero obviamente yo me pregunto, ¿no decían que la suba de las tasas de la Fed y que el hecho de que Estados Unidos entrara en recesión era muy negativo? Iba a ser ese hecho, esos hechos iban a provocar que las acciones caigan y que se produzca la última parte del mercado bajista. No había analistas que decían ese tipo de cosas, o sea, no había gente en los mercados diciendo eso, esperando más negatividad, más baja porque Estados Unidos iba a entrar en recesión. Bueno, a ver, ¿se entiende entonces? ¿Se entiende a lo que me refiero cuando hablo de que algo ya está incorporado en los precios? O sea, las acciones viven en el futuro, no viven en el presente, y solo actúan en base a algo que ocurre en el presente cuando algo de lo que ocurre es muy diferente a lo que estaba descontado previamente en las expectativas que estaban en los precios. Y bueno, claramente lo que vimos esta semana es que tanto la suba de la tasa de la Fed como la confirmación de que Estados Unidos está de hecho en recesión fueron casos de hechos que ocurrieron y cuyos efectos ya se encontraban completamente incorporados en los precios de las acciones. Esa es justamente la razón por la que, a pesar de que objetivamente esos hechos son considerados negativos para las acciones, porque las recesiones provocan deterioros en los balances de las compañías y la suba de las tasas de interés afecta negativamente a las valuaciones de las empresas, entonces esos datos son negativos. ¿Y qué pasó? Cuando se conocieron esos datos, provocaron subas. Fíjense lo que fue miércoles, jueves y viernes. 3 días de fuerte suba. Así que, ¿qué es lo que pasó? Bueno, obviamente provocaron suba porque ahora las acciones están mirando hacia adelante. O sea, esto ya es pasado, ya está. O sea, nos estamos enterando de que Estados Unidos está en recesión casi un mes después de terminado el segundo trimestre. Entonces ya las acciones que viven siempre mirando al futuro ya están mirando para adelante. Entonces, ¿qué están mirando? Bueno, están mirando que la recuperación de la economía de Estados Unidos va a venir eventualmente. O sea, como dice Howard Marks, cuando no estás en una recesión, estás yendo a una recesión, porque los ciclos son así. O sea, en un contexto de ciclo alcista, de ciclo de la economía creciente, uno sabe que tarde o temprano viene una recesión, y de la misma manera, cuando la economía entra en recesión, uno sabe que eventualmente, por más profunda que sea la recesión, por más que dure, en algún momento termina. Entonces, las acciones que viven descontando cómo será el contexto futuro de la economía en general y de las empresas en particular durante los próximos 12 a 24 meses, bueno, están mirando eso, están moviéndose en base a lo que descuentan que ocurrirá en ese horizonte temporal. Entonces, en base a eso, claramente, si tuvimos estas noticias que objetivamente son negativas para las compañías, pero vemos esta reacción de los mercados con 3 días de suba y recuperación ya desde hace más de un mes, bueno, lo que estamos viendo es que las acciones están descontando un futuro mejor. O sea, están descontando que la Fed eventualmente va a bajar las tasas de interés a medida que la inflación ya esté dando serias señales de estar controlada y disminuyendo.
y también está descontando un contexto en el cual ya Estados Unidos sale de la recesión y vuelve a crecer. Y tengamos en cuenta eso, que se espera que la inflación baje recién más tirando a fin de año, ya el año que viene. Entonces se espera que la Fed recién comience a bajar las tasas de interés como mínimo, o sea, como muy temprano, a principios del año que viene. O sea, pero ya las empresas, las acciones ya están descontando eso. Y lo mismo, obviamente, con el crecimiento económico de Estados Unidos. Por supuesto, esta recesión, los datos han mostrado, los datos que se comunicaron esta semana han mostrado que es una recesión bastante suave, por lo tanto ya estaba incorporada en los precios, o sea, tendría que haber venido bastante peor a lo esperado para que haya provocado bajas, y vemos que no lo fue, porque de hecho cuando uno desglosa los datos ve que es una recesión suave. Entonces las acciones ya se están moviendo con la idea de que, ok, estamos en una recesión, pero es bastante suave, así que ya descontamos que el tercer trimestre, en el cual ya nos encontramos en este momento, va a ser un trimestre de recuperación, de crecimiento para Estados Unidos, y eventualmente Estados Unidos puede terminar el año con un crecimiento punta a punta de 2022 positivo. Entonces ya eso está siendo incorporado en este momento en los precios de las acciones, y por eso es que justamente estamos viendo este movimiento que para una persona que tal vez no entiende muy bien los mercados financieros y cree que las acciones se mueven en base al presente, le puede parecer divergente, descoordinado, como que no lo puede entender, pero bueno, es absolutamente entendible cuando uno entiende que justamente la evaluación de una compañía no depende de sus ganancias pasadas ni de sus ganancias presentes, sino de sus ganancias futuras, y por lo tanto el precio de las acciones no se está moviendo en base a el segundo trimestre y el balance que acaba de publicar o que acaban de publicar la mayoría de las compañías, sino en base a lo que el mercado está descontando en los precios que va a ocurrir durante los próximos trimestres. Así que bueno, nos encontramos acá en este contexto y bueno, como ya les decía en informes anteriores, acá no hacemos análisis técnico, pero no vamos a negar de que hay mucha gente que sí lo hace, sobre todo los traders que operan en base a estos indicadores, y por sobre todas las cosas hay muchos algoritmos que mueven mucho volumen y que hacen trading en base a análisis técnico. Así que haremos bien, por ejemplo, en ver que esta línea fue rota. Vemos acá la media móvil de 50 ruedas que el índice Standard & Poor's primero la rompió y después hizo lo que se llama un throwback, pero no tengamos dudas de que en esta zona va a haber algún tipo de pausa en esta recuperación. Entonces estamos todavía bastante a tiempo, como vamos a ver ahora en un momento, de aprovechar para comprar empresas a muy buenas valuaciones, porque este tipo de indicadores técnicos que son utilizados por muchas personas van a evitar por lo menos que por ahora los índices se escapen muy rápido y que, bueno, por dudar y por analizar y por meditar demasiado las decisiones de inversión, o en caso de que hayamos vendido parcial o totalmente nuestro portafolio y estemos pensando en volver a entrar, bueno, que se nos escape la recuperación de las acciones. O sea, la lógica es, bueno, todavía estamos a tiempo de comprar muy buenas compañías de muy buena calidad a valuaciones muy bajas, pero obviamente, como los mercados tienden a ser bastante eficientes, en algún momento, cuando ya el sentimiento inversor, que por ahora digamos que ya no está tan negativo ni tan pesimista, pero sí que está bastante escéptico, bueno, en algún momento eso va a cambiar, por supuesto, y el mercado va a volver a ser optimista con respecto a el futuro próximo, y ahí es cuando podemos empezar a ver ya rallies fuertes como los que vimos si repasamos un poco lo que fue esto, ¿no? Lo que fue parte del 2021 con estos rallies fuertes donde el mercado apenas hacía un par de tomas de ganancia y después seguía. Todavía no estamos en ese tipo de situaciones, así que todavía estamos a tiempo para aprovechar y comprar buenas compañías a buenas valuaciones, pero tengamos en cuenta que cuando el índice cruce esta zona, todos los indicadores técnicos más importantes, como es la media móvil de 200 ruedas y este piso que ahora se convirtió en un techo fuerte, como vimos acá, cuando esto ya sea superado por la recuperación del índice, bueno, claramente ya le va a quedar el camino libre para el récord histórico, o tal vez veamos acá en los 4.600, así que tengamos en cuenta, todavía estamos bastante a tiempo para comprar buenas compañías a buenos precios, y tengamos en cuenta que eso es exactamente lo que nos permite eventualmente ganarle a los índices. Y eso me viene muy bien para hablar de los dos temas que quiero hablar, que en realidad es un solo tema desglosado en dos partes, que quiero hablar
hoy. Porque lo cierto es que volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, a pesar de que han pasado cosas muy importantes durante esta semana, bueno, ya conocemos, ya todo lo habremos visto, hemos visto la suba de tasas de la Fed, el dato del PBI, los balances de las compañías. Así que como para agregar un poco de valor, para que esto no sea periodismo financiero, sino que sea simplemente, sea más que eso, sino que tratemos de hacer un poco más de didáctica, un poco más de educación del inversor, de aprendizaje de la inversión. Es muy interesante el memo que sacó Howard Marks, que es este, que se llama I beg to differ, que sería me permito diferir. Por si no lo conocen, Howard Marks es una de las grandes leyendas del mercado. O sea, él es uno de esos millonarios hechos a sí mismo. Y tendría que decir billionaire porque es una persona que tiene en su patrimonio más de $1.000 millones. Y volvemos a lo que decía recién. O sea, lo hizo desde cero. O sea, él se hizo a sí mismo a través de su trabajo como inversor. O sea que es una persona que cuando escribe, cuando publica estos memos, vale mucho la pena leerlo porque es una persona que más o menos él desde la década del 70 está trabajando en el ambiente financiero, así que es una persona que conoce mucha historia, así que vale la pena leer este tipo de memos cuando uno los acumula a todos los que ha publicado desde más o menos principios de los 90, son más o menos unas 1500 páginas, así que hay muchísima sabiduría en ellos y aparte uno puede ir viendo cómo él fue hablando de la burbuja.com antes de que explotara la burbuja. No ocurrió lo mismo con la crisis financiera del 2008, que lo agarró bastante de sorpresa, y obviamente con lo del COVID. Y los últimos memos que ha publicado fueron bastante interesantes, incluido este que tiene frases muy interesantes y justamente parece increíble, pero justamente coincide con lo que vengo hablando durante las últimas semanas de que si querés obtener resultados diferentes a los que obtiene la mayoría del mercado, tenés que hacer algo diferente. Entonces fui marcando varios párrafos que voy a leer para citarlos directamente, los fui marcando acá bastante en el texto, así que quiero repasar un poco, porque sinceramente si lo buscan en Google ponen simplemente Howard Marks, I beg to differ. Si van a YouTube también ponen Howard Marks, hay conferencias de él, son sumamente interesantes, la verdad que las entrevistas también, o sea, es como un equivalente a Warren Buffett. De hecho son bastante amigos de Warren Buffett y el propio Buffett dice que apenas recibe un mail indicándole que Howard Marks escribió un memo, deja todo y se pone a leer el memo porque ahí encuentra mucha sabiduría y mucho conocimiento de cómo funciona la inversión. Así que voy a repasar algunas frases y después vamos a ver cómo esto podemos aplicarlo a nuestra inversión justamente en este contexto del mercado donde es cuando, o sea, hace 2 años, hace del COVID, que el mercado no nos estaba dando una oportunidad tan clara de comprar muy buenas compañías a muy bajas valuaciones y gracias a eso tener una gran posibilidad de obtener rendimientos superiores a los índices, no solo en lo que resta de este año, sino también el año que viene y capaz que más también. Así que, a ver, este memo que se llama Me permito diferir, habla justamente de que no podés hacer lo mismo que hacen todos y esperar obtener rendimientos superiores a los de la mayoría. Entonces, varias cosas interesantes que dicen los párrafos y voy a ir leyendo mi propia traducción de lo que yo fui marcando. Dice: si querés obtener rendimientos por encima del promedio, tenés que alejarte del comportamiento del consenso, tenés que sobreponderar algunos activos financieros, algunas acciones, y subponderar otros, además de hacerlo de manera diferente a como lo está haciendo el consenso. O sea, cuando uno arma un portafolio de inversión, como ya hemos visto en otras ocasiones, uno tiene el índice y uno empieza a sobreponderar o subponderar o directamente eliminar sectores e industrias del propio portafolio. Yo podría agarrar y hacer un portafolio totalmente balanceado donde agarro los 10 sectores del mercado y le asigno el mismo porcentaje a todos. Puedo armar incluso un portafolio de ETFs de esa manera. Entonces sería como un portafolio bastante neutral, o sea, que donde más o menos yo lo que voy buscando es un rendimiento bastante promedio a través de los diferentes sectores. O podría empezar a sesgar, por ejemplo,
mi portafolio hacia sectores que me interesen. Entonces, no sé, por ejemplo, el Standard & Poor's tiene más o menos un 20%, un puntito más, puntitos menos del sector tecnológico en el índice. O sea, el índice de Standard & Poor's, el índice Standard & Poor's está compuesto de más o menos un 20% del sector tecnológico. Yo podría ser más optimista y decir, no, yo creo que el sector tecnológico va a ser va a andar muy bien de ahora en adelante, entonces lo sobrepondero. En vez de un 20 le asigno un 25, le asigno un 30. Y de la misma manera puedo decir, bueno, el sector financiero me parece que está muy bien, pero la curva de tasas se está aplanando, así que me fijo a ver cuánto porcentaje del índice Standard & Poor's está compuesto por el sector financiero. No sé, vamos a suponer que es un 8%, por decir un porcentaje. Yo digo, bueno, no, la verdad es que me parece que no, yo lo voy a directamente eliminar de mi portafolio. Al hacer eso, yo lo que estoy haciendo es lo que en el mundo de la inversión se conoce como apuesta. Es fea la palabra porque da la idea de casino, pero en este caso estamos hablando de una apuesta informada, una apuesta con conocimiento, una apuesta donde estoy, sí, obviamente ligado al azar, pero en realidad estoy más fundamentado en mi conocimiento, porque al hacer eso, lo que yo estoy suponiendo es que el sector financiero no va a obtener rendimientos superiores a los del promedio del índice. Ahora, si es que los obtiene, yo me equivoqué y entonces mi portafolio corre el riesgo de obtener rendimientos inferiores al promedio. Entonces, cada apuesta hacia una dirección conlleva también el riesgo de que si yo me equivoco voy a obtener rendimientos inferiores a los del índice. Eso es bastante lo que dice Howard Marks en este informe. Otro punto interesante que él toca es un párrafo que dice, la pregunta obligatoria que debemos hacernos al armar nuestro portafolio de inversión e implementar nuestras estrategias es, a ver, yo como inversor, ¿me siento más inclinado a invertir intentando evitar errores? ¿O me siento más inclinado a la idea de hacer lo posible por obtener rendimientos superiores al promedio? Cuando decimos superiores al promedio nos estamos refiriendo superiores al Standard & Poor's, que sería el promedio del índice del mercado. Entonces, ¿qué dice Howard Marks? Ambas estrategias son correctas si se ajustan a nuestro perfil de riesgo y a nuestra remuneración pretendida. Pero no existe estrategia que permita conseguir ambos beneficios al mismo tiempo, así que necesariamente tenemos que elegir una. O sea, o intentamos no perder o intentamos vencer al índice en rendimiento, pero si yo intento vencer al índice, implícitamente en esa estrategia está incorporada la idea de que acepto arriesgarme a obtener rendimientos inferiores al promedio. Sigue Howard Marks. Existen estrategias para no perder y existen estrategias para ganar. Por ejemplo, si compramos un bono del tesoro y lo mantenemos hasta el vencimiento, no podemos obtener rendimientos nominales negativos. O sea, en este momento estaríamos obteniendo rendimientos reales negativos porque la tasa del bono del tesoro de 10 años está por debajo de la inflación. Pero necesariamente si yo pongo $100 en un fondo, en un bono del tesoro y lo aguanto hasta el vencimiento y voy reinvirtiendo los cupones, necesariamente voy a tener rendimientos positivos. Entonces, de la misma manera, dice, si invertís en un ETF que imita al Standard & Poor's, no podés obtener rendimientos inferiores al índice, pero de la misma manera, al hacerlo, también estás descartando la posibilidad de que tu portafolio obtenga rendimientos superiores al promedio. En otras palabras, al decidir no perder, también estás aceptando que no vas a ganar, no vas a obtener rendimientos superiores al promedio. Sigue Howard Marks. Los inversores necesitan responder una simple e importante pregunta. ¿Vas a invertir siguiendo estrategias que intentan obtener rendimientos superiores al promedio, que involucran el riesgo de perder dinero debido a que no es seguro que funcionen? ¿O vas a aceptar obtener rendimientos promedio que reducen tus costos y el tiempo que le dedicas a las inversiones, pero que al mismo tiempo te obligan, digamos, o provocan que tengas que soportar y a veces con envidia ver cada tanto que otras personas que están invirtiendo de manera más activa están obteniendo rendimientos superiores a los del índice? O sea, uno dice, bueno, sí,
Si vos aceptás que vas a invertir en ETFs, por ejemplo, vas a comprar el Standard & Poor's o vas a comprar el ETF de algunos sectores o vas a invertir en una cartera que está diversificada con bonos, por ejemplo, bueno, ocasionalmente vas a tener que ver a otros obtener grandes rendimientos en el mercado, pero eso está dentro de tu psicología. O sea, si vos decidiste invertir de una determinada manera, eso tiene que estar de acuerdo con tu perfil de riesgo y con tu remuneración pretendida. Lo que no puede ser justamente es que haya una divergencia en ese caso. O sea, por ejemplo, una persona que desea obtener rendimientos equivalentes a las acciones, pero que no se aguante el riesgo inherente a las acciones. Entonces, por ejemplo, suele ocurrir con personas que quieren invertir en acciones porque quieren ese rendimiento del 10% anual en dólares o del 15 o del 20% anual en dólares que pueden dar algunas acciones de algunos sectores, pero de la misma manera, cuando su portafolio baja un 10%, aplican un stop loss y venden todo. Bueno, ese tipo de personas lo que van a hacer a la larga es fundir su portafolio, básicamente, porque van a cortar las pérdidas y van a estar siempre sometidos a los vaivenes del mercado porque su deseo es obtener ese tipo de rendimientos, pero no son capaces de tolerar ese riesgo. Entonces, cuando vengan contextos como estos, o contextos como los del COVID, o como los de 2018, o incluso de otros años, por ejemplo, el 2018 fue un año donde al final del año el Standard & Poor's cayó 19,5%, pero a principios de 2018, en enero de 2018, el Standard & Poor's cayó 11%, o sea que fue un año con bastante volatilidad. Y si hay personas que quieren obtener esos rendimientos de las acciones, pero que no soportan ver su portafolio caer un 5 o un 10%, bueno, lo que nos dice la psicología, lo que nos dice Richard Thaler, lo que nos dice Danny Kahneman, es que bueno, esas personas van a terminar fundiendo su cuenta comitente, como se suele decir en la jerga. Pero bueno, continúo con Howard Marks. Dice, el comportamiento no convencional es la única ruta a la obtención de resultados superiores en nuestras inversiones. Pero no es para cualquiera, porque además de dedicarle tiempo al aprendizaje y al estudio de las empresas, el éxito en este tipo de estrategias necesita de nuestra capacidad de soportar lucir equivocados durante un tiempo que puede durar incluso meses, además de tener que ocasionalmente aceptar algunos errores. Bueno, esa es la idea. O sea, es muy difícil que una estrategia, por ejemplo, como la que podemos aplicar acá, de comprar empresas tecnológicas que han caído mucho en un contexto donde el índice todavía está apenas en la primera etapa de recuperación, puede ser una estrategia que nos haga lucir equivocados incluso durante varios meses, pero si hacemos las cosas bien, si analizamos las compañías, si analizamos los fundamentos de la economía de Estados Unidos, lo que está pasando con la inflación, las expectativas del mercado, puede llegar a salirnos bien, pero imposible que nos vaya a salir bien inmediatamente. O sea, imposible comprar una acción justo el día en que toca el mínimo, como también es imposible venderla el día que toca el máximo. Y ahí viene el efecto contrario. O sea, muchas veces por ahí tal vez creemos que una empresa ha quedado muy cara. Nos pasó obviamente en Argentina en 2017, cuando había señales de que había empresas caras y había personas que vendían y seguían subiendo. Y bueno, tal vez es lo mismo, pero del lado contrario, es vender una empresa porque vos consideras que está cara y pasa un mes, pasan 2 meses, pasan 3 meses y sigue subiendo porque hay mucha euforia en el mercado. Eventualmente, si la empresa efectivamente estaba cara, va a bajar, pero al venderla a veces nos sentimos mal porque sentimos que hemos vendido demasiado rápido. Pero bueno, si nuestra tesis de inversión dice que la empresa ha quedado muy cara, eso lo maneja muy bien Damodaran. Cuando él habla, por ejemplo, Damodaran vendió Tesla o sea, Damodaran compró Tesla en $180. Está el video incluso donde él cuenta que contó Tesla, más o menos es un video de 2018, de mediados de 2018. Él cuenta que compró Tesla porque le pareció que estaba barata en $180 y vieron lo que pasó con Tesla, llegó a subir a 2200. Damodaran hace un video y él dice que la vendió en 800 porque para él la empresa seguía siendo una empresa de autos y no le parecía todavía que había argumentos suficientes para evaluarla como empresa tecnológica. Entonces lo que hizo Damodaran fue venderla en 800. ¿Qué pasó? La acción llegó a 2200, después se hizo un split. Entonces obviamente que siempre le han preguntado en entrevistas, le han preguntado a Damodaran si se arrepiente de haber vendido Tesla y él dice
que no, que justamente que no se arrepiente porque para él la empresa había quedado muy cara por su tesis de inversión, por ley. O sea, cuando habla de tesis de inversión, él usa mucho la jerga de la historia. Dice, o sea, la historia que en mi cabeza yo me cuento sobre Tesla, sobre cómo será Tesla en el futuro, me decía que a $800 la empresa ya estaba cara, entonces la vendí. Después siguió, bienvenido sea el que me compró las acciones que yo le vendí a 800, habrá ganado mucho, pero yo ya no me sentía seguro, ya no me sentía tranquilo con la empresa subiendo tanto y con mi historia sobre la empresa no cuadrando con el precio que tenía. Eso es algo totalmente sensato y está muy bien, pero no quita que debe haber sentido en algún momento, no sé, no sé si decir bronca, pero un poco de una sensación incómoda al ver que había comprado la empresa a 160, la vendió en 800 y siguió hasta $2.200. Fue una locura lo que pasó con Tesla. Entonces, para cerrar esta parte, lo que dice Howard Marks es que antes de seguir estas estrategias de inversión más activa, tenemos que considerar si estamos emocionalmente equipados como para parecer equivocados durante un tiempo, ya sea porque vendimos y el precio sigue subiendo, o porque compramos y el precio sigue bajando, de la misma manera que también tenemos que estar emocionalmente preparados para ocasionalmente aceptar que hemos cometido algún error, que hemos comprado una empresa que resultó que no tenía el valor que nosotros pensamos, y bueno, o sea, siempre es bueno aceptar los errores, pero acá, en este ámbito, los errores implican perder dinero, a veces mucho dinero, así que es como que tiene esa carga extra, ¿no? Que además de aceptar que me equivoqué con esta empresa, que no era lo que yo pensaba, al mismo tiempo tal vez perdí, no sé, la mitad de mi dinero o incluso más. Entonces, después ya pasando a la página 7, donde ya sí marqué un poco más, con más vehemencia los párrafos que me interesaban. Acá en la página 7 dice, la mayoría de las grandes inversiones comienzan en la inconformidad. Gran frase. Las inversiones las inversiones en las que la mayoría de la gente se siente bien haciéndolas y en las que la premisa subyacente es ampliamente aceptada, el rendimiento reciente del activo financiero ha sido positivo y las perspectivas de su futuro son optimistas, es poco probable que estén disponibles para nosotros a precio de ganga. Más bien, las gangas, las empresas que están cotizando a descuento, suelen encontrarse en inversiones controvertidas donde la gente es pesimista y que han tenido un mal rendimiento últimamente. Creo que es la mejor frase de todo el memo, es la frase con la que yo podría resumirlo y es maravillosa. Bueno, pasamos ahora a los últimos párrafos que me gustaría que tengamos en cuenta. Él cita un libro que se llama Pioneer Portfolio Management de Swensen, un autor que él recomienda mucho, donde este autor es un libro viejo de la década de los 90. En este libro, este autor habla de portafolios incómodamente idiosincráticos. O sea, entonces lo que hace Howard Marks es desglosar estos dos significados, o sea, idiosincrático e incómodo. O sea, ¿qué significa idiosincrático? Básicamente lo que venimos hablando, o sea, es el comportamiento de una persona cuando se aleja del consenso, se dice que es un comportamiento idiosincrático. Entonces, ¿qué es lo que dice acá Howard Marks? Cuando todos los inversores aman una inversión, es evidente que solo podremos comprarla a precios altos. Y de la misma manera, cuando el mercado detesta una inversión en particular, es muy probable que podamos comprarla a precio de descuento. Aunque parezca una verdad de perogrullo, es evidente que invertir en aquello que el mercado detesta y vender aquello que el mercado más ama es una estrategia que nos permitirá obtener rendimientos superiores al promedio. Obviamente que, como aclaraba Howard Marks en párrafos anteriores, lo que tenemos que hacer, por supuesto, es estar en lo cierto más veces de lo que estamos equivocados, porque siempre que hacemos alguna apuesta desviándonos del índice, sobreponderando algún sector o sobreponderando una empresa, que sería lo más riesgoso en nuestro portafolio. Cuando digo sobreponderar, quiero decir asignarle un porcentaje en nuestro portafolio superior al que tiene en el índice. Entonces, si yo sobrepondero
el sector tecnológico, el sector de consumo discrecional, el sector de telecomunicaciones en mi portafolio y subpondero, por ejemplo, el sector de energía porque creo que subió mucho, el sector financiero porque la curva de tasa se ha aplanado, etcétera. O sea, lo que estoy haciendo es una apuesta a favor de ciertos sectores y en contra de otros sectores. Obviamente, si yo me equivoco y el sector energético sigue subiendo porque el precio del petróleo y del gas siguen subiendo, o el sector financiero sigue haciendo muy buenos negocios y sigue subiendo, bueno, lo que va a pasar es que justamente voy a haberme equivocado. Entonces, haber comprado lo que el mercado en este momento no está queriendo mucho, que son empresas tecnológicas, y haber vendido lo que el mercado quiere, que son empresas energéticas, no fue en este caso la mejor opción. Pero cuando lo hago correctamente, más veces de las que lo hago incorrectamente, me va a ir bien y no solo voy a obtener rendimientos muy positivos, sino también superiores a los del índice. Entonces pasamos a la palabra incómodo. Bueno, más o menos repite lo mismo de antes, ¿no? Que el consenso del mercado. Y cuando hablamos de, ven que él dice, yo digo el consenso del mercado, lo traduje como el consenso del mercado, pero acá él dice la masa de inversores. Acá podríamos decir un poco el inversor promedio, ¿no? Ese inversor promedio, el que invierte, que tiene conocimientos, que le gusta, que le interesa, pero que no se ha puesto con los libros de finanzas, que lee redes sociales, que lee noticias, pero que no se ha puesto, no ha agarrado un libro de evaluación de empresas como los que vimos acá, o no ha agarrado, por ejemplo, los libros de Howard Marks. Howard Marks tiene libros que están en castellano y que se pueden conseguir en PDF, así que hoy no traje ninguno, pero se pueden conseguir, incluso me lo pueden pedir por mail en todo caso. Tiene libros muy buenos, tiene un libro que se llama Mastering the Market Cycle, que sería como dominando el ciclo del mercado, y tiene otro anterior que se llama The Most Important Thing, como sería la cosa más importante, que ese libro estoy seguro de que tiene versión en castellano, y creo que el del ciclo del mercado se tradujo al castellano bastante recientemente, así que creo que ambos se pueden encontrar en castellano. Entonces, si un inversor quiere obtener rendimientos superiores a los del índice y no se pone a estudiar, difícil va a ser el típico inversor promedio. O sea, para el típico inversor promedio, como lo dice Warren Buffett y lo dice cualquier portfolio manager como Howard Marks, como Peter Lynch, como Bill Ackman o Carl Icahn, que son otras grandes leyendas del mercado, dicen, para el inversor promedio, el que no tiene tiempo ni tiene ganas de aprender sobre inversiones, compre el índice, cómprese el ETF del Standard & Poor's y va a obtener el rendimiento promedio, le va a ganar a un montón de portfolio managers que hacen inversión activa y va a tener un rendimiento promedio del 10% anual, que si lo compone, o sea, si lo dejas durante varios años, te va a dar un gran rendimiento. Pero bueno, nos encontramos generalmente con el comportamiento de inversores promedios que, a pesar de que no quieren agarrar los libros, tampoco quieren afrontar el riesgo que conlleva el hecho de invertir siguiendo a la manada. Y ya hemos visto en informes anteriores lo que pasa cuando uno sigue a la manada. O sea, vende cuando todos venden, compran cuando todos compran, venden cosas que están baratas, compran cosas que están caras, y así es muy difícil obtener rendimientos, a veces hasta positivos, en tus inversiones. Y bueno, lleva frustraciones, lleva a que uno pierda el fruto de su trabajo, de su esfuerzo, y no se justifica. O sea, no se justifica, no tiene por qué ser así en absoluto. Pero volviendo a Howard Marks, cuando él define la palabra incómodo, dice, bueno, el consenso del mercado, digamos, los inversores promedios invierten en aquellos que la narrativa del momento considera convincente. Todos miramos información que es muy similar y recibimos las mismas noticias. Así que si pretendemos obtener resultados superiores a los del inversor promedio, vamos a tener que hacer algo diferente a lo que hace este. Y es altamente improbable que el mercado nos dé inmediatamente la razón. Y bueno, después vuelve con lo mismo, que si yo vendo cuando todos están comprando, es muy probable que la acción siga subiendo, y yo compro cuando todos están vendiendo, es muy probable que la acción siga bajando. Pero bueno, lo que dice él es, si somos capaces de soportar esto, tenemos probabilidades de vencer en rendimiento al mercado en el largo plazo. Habrá años que sí, habrá años que no, pero lo que nos importa es armar una estrategia de inversión convincente a largo plazo y después mantenernos en esa estrategia, porque muchas veces el principal problema no es estudiar una compañía, estudiar un sector, estudiar una industria, armar un portafolio de inversión que vaya de acuerdo con nuestras necesidades y con nuestra tolerancia al riesgo, sino que lo más difícil después es sostener esa estrategia en los momentos en los que el mercado se pone más extremo.
por ejemplo, en este año, cuando con el mercado muy negativo, por ejemplo, no sé, en 2019 o incluso un poco el año pasado con el mercado muy positivo. Vamos entonces a ya las últimas páginas, la página 10. Acá no lo resalté, pero bueno, lo que me importa es esto. Cuando él habla de una conferencia que dio, de varios tips que dio sobre inflación, sobre recesión, sobre tasas de interés, o sea, vuelvo a recomendar mucho su lectura, y él dice, los movimientos de corto plazo no deberían molestarnos ni afectar nuestras emociones si somos inversores, no traders. Ven lo que dice acá. After all, we are investors, not traders. O sea, we shouldn't really care about short term. No nos deberíamos preocupar por los movimientos de corto plazo. Y es sumamente importante esto, porque viene Howard Marks, viene de una persona que estudió las finanzas desde muchos ángulos diferentes, que arrancó con un origen normal de clase media estadounidense y hoy tiene más de $1.000 millones de patrimonio gracias al éxito que tuvo en las inversiones. O sea, si una persona que arrancó en la década del 70 y que todavía es un portfolio manager exitoso encima, o sea, una persona con tanto conocimiento nos está diciendo esto, es porque tiene que ser así. O sea, si una persona con tanto conocimiento, con tanta experiencia nos dice, mirá, no se puede predecir el mercado a corto plazo, o sea, nosotros somos inversores, no somos traders. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Porque este tipo de gente, o sea, ha demostrado en los hechos resultados muy buenos, superiores al promedio. Entonces, si estas personas nos dicen, mirá, la verdad es que no sabemos qué es lo que va a pasar, no sé qué es lo que va a pasar ahora, la semana que viene o el mes que viene, pero somos inversores, invertimos en compañías, armamos estrategias, no somos traders, no andamos saltando y comprando y vendiendo empresas tratando de adivinar lo que va a ser el mercado a corto plazo. Entonces, cuando aparecen personas que nos dicen que sí son capaces de vencer al mercado, de predecir el mercado a corto plazo, bueno, recordemos lo que dicen personas como Howard Marks que sí han demostrado resultados. Los otros no lo sé, me gustaría verlos los resultados. Pero Howard Marks sí tiene resultados totalmente comprobados y él, con su experiencia, con su conocimiento, con su trayectoria, con todo lo que vio, él pasó obviamente la década del 70, lo que fue la inflación alta y Paul Volcker subiendo la tasa de interés, las recesiones de Estados Unidos, la burbuja.com, la burbuja de las hipotecas, pasó todo eso y ya ahora, 2022, escribe un memo donde nos dice, mira, yo sinceramente, o sea, a pesar de todo su conocimiento y toda su trayectoria, dice, mira, yo no sé qué va a pasar, no sé qué va a pasar en corto plazo, pero soy un inversor, no un trader. Así que creo que lo más sensato es comportarse de esa manera, porque de la otra manera no hay garantía de éxito, pero de esta manera no sé tampoco si hay garantía de éxito, pero sí que nos vamos a acercar mucho más y que vamos a aumentar más las probabilidades de obtener rendimientos superiores a los del índice. Ya lo veíamos en informes anteriores con Peter Lynch, que obtuvo durante 13 años un rendimiento promedio anual del 29%, que es bestial para un portfolio manager. Y lo hizo analizando compañías y yendo en contra del consenso del mercado, comprando muy buenas compañías cuando nadie más las quería. O sea, eso creo que es la forma más sensata. De vuelta, no estoy diciendo que hacer esto nos va a garantizar sí o sí que a lo largo de varios años vamos a llegar a ser millonarios, pero sí lo que es seguro es que vamos a ir poco a poco aumentando las probabilidades de lograr cumplir nuestros objetivos de inversión con el portafolio que armemos. O sea, si tenemos un objetivo de inversión de el 15, 20% anual en dólares con nuestras acciones, bueno, sabemos que vamos a tener que tomar un poco más de riesgo que el Standard & Poor's porque no es ese el rendimiento que ha arrojado el Standard & Poor's durante las últimas décadas. Pero por lo menos ya somos conscientes de cuál es nuestra remuneración pretendida y qué portafolio vamos a tener que armar para eso, para hacer todo lo posible para acercarnos a esa remuneración esperada sin asumir un riesgo mucho mayor al que deberíamos asumir para obtenerla. Entonces, de esa manera vamos armando un portafolio y vamos teniendo objetivos de inversión realistas con un portafolio que está bien formado para poder cumplirlo. Un poco de lo que les acabo de decir es lo que dice particularmente en este párrafo, donde lo que explica es que desde 1920 hubo en Estados Unidos 17 recesiones, 2 grandes depresiones, una guerra mundial y varias guerras a escala regional, múltiples periodos de preocupación por la tensión que generaba la Guerra Fría y hasta una pandemia.
pero aún así el rendimiento promedio anual del Standard & Poor's fue, como dice acá, del 10,5% promedio anual. O sea, es puro sentido común. Si en un país en el que se respetan las instituciones democráticas y que tiene un entorno legislativo amigable para hacer negocio, nosotros invertimos en buenas empresas con fuertes ventajas competitivas y encima las compramos a valuaciones muy bajas, tarde o temprano el valor de esas empresas emergerá, el mercado lo va a reconocer y nos va a ir bien y vamos a obtener rendimientos por encima del promedio. No se trata de market timing, no se trata de andar adivinando lo que va a hacer el mercado la semana que viene, se trata de tiempo en el mercado, de hacer una buena estrategia, de comprar buenas compañías y de ser lo suficientemente pacientes para que ese valor que nosotros detectamos en las empresas se vea eventualmente reflejado en el precio de las acciones. Entonces, para concluir, lo que dice Howard Marks es que la posibilidad de que un evento negativo ocurra en el futuro próximo no es razón suficiente para volvernos conservadores y modificar sustancialmente nuestro portafolio de inversión. Más bien, solo debemos hacerlo si consideramos que el evento que creemos que ocurrirá aún no se encuentra apropiadamente reflejado en los precios. Esto es muy importante porque es justamente lo que pasó. Muchos decían, bueno, Estados Unidos va a estar en recesión, Estados Unidos va a estar en recesión. Ok, sí, es un hecho negativo, es un hecho que afecta negativamente a los balances de las compañías. Ahora, ¿qué parte, cuánto de eso ya está reflejado en el precio? O sea, mover mi portafolio ahora porque Estados Unidos está en recesión es tarde. O sea, ya está. O sea, ya está declarada la recesión. Ya es información que está en los precios. Eso ya está en los precios. Las acciones miran de ahora hacia adelante. Entonces, por último, concluye Howard Marks que hacer eso, o sea, lograr anticiparme y lograr determinar que un hecho negativo que puede ocurrir en el futuro, que todavía no está correctamente descontado en los precios, es algo muy difícil poder determinar eso. Y en la mayoría de los casos nos va a ir mejor si no hacemos nada. Eso es lo que dice Marx. Y no reaccionamos de manera extrema a un evento temporal. Bueno, con esto concluyo, digamos, la parte del memo de Howard Marks, sumamente recomendable, es muy interesante, siempre son 12 o 13 páginas más o menos, es sumamente recomendable. Entonces, obviamente, ya que insistí tanto, la pregunta que muchos deben estar haciendo es, bueno, ok, ya lo hemos visto en informes anteriores, pero seguimos repitiendo, bueno, a ver, entonces, ¿cómo hago para ganarle los índices? O sea, a ver, es bastante difícil, o sea, cuando uno mira los datos, uno ve que es bastante difícil ganarle al Standard & Poor's de manera consistente. O sea, todos los años más o menos el 40%, más o menos, en los últimos años estuvo mejorando, pero uno puede verlo en los datos porque los publica el propio Standard & Poor's, de que más o menos, creo que durante los últimos 2 años el 60% de los fondos de inversión le ha ganado al índice, que tampoco es mucho, son 6 de cada 10, o sea, hay muchos que pierden contra el índice, pero cuando uno empieza a estirar los plazos, 3 años, 5 años, 10 años, ve que el porcentaje es cada vez menor, o sea que es difícil consistentemente obtener rendimientos mejores a los del índice. Entonces uno puede preguntarse, ok, asumo que si quiero estrategias para ganar, quiero invertir de manera activa porque me gusta esto, me interesa esto, la tengo difícil, o sea, tengo que ganarle al Standard & Poor's, son índices que obtienen muy buenos rendimientos al año, así que, ¿de qué manera puedo ganarle? O sea, ¿qué tipo de estrategias puedo utilizar? Bueno, la estrategia que ya venimos mencionando muchas veces es la de comprar muy buenas compañías cuyos precios están sufriendo muchas bajas o bajas muy exageradas como consecuencia de expectativas muy bajas con respecto a su desempeño futuro. Entonces, de vuelta, la frase que acabo de decir se puede dividir en 2 partes. Una es compremos buenas compañías y la otra parte es cuyas acciones estén sufriendo bajas como resultado de que han caído las expectativas con respecto al rendimiento futuro de sus negocios, de su modelo de negocio, básicamente de sus productos, de sus servicios. Entonces, acá puedo dividir en 2, buenas compañías o compañías de buena calidad, como le solemos decir, y expectativas. ¿Cómo sabemos si las expectativas son altas o bajas? Entonces,
Sobre empresas de calidad ya hemos hablado, hemos incluso recomendado el libro Lo más importante, The Most Important Thing, o sea, lo hemos recomendado, o sea, solo los mejores lo logran, también hemos recomendado ese libro que es muy bueno, pero básicamente para encontrar compañías de buena calidad es lo que venimos diciendo siempre en estos informes, o sea, las dos variables que tenemos que analizar para determinar si una empresa es de buena calidad, lo vimos, son el crecimiento de los ingresos y el rendimiento sobre el capital invertido, el ROIC, el rendimiento sobre el capital invertido. O sea, yo encontrando una empresa que tenga ingresos crecientes, más o menos en línea con el promedio de la industria, o de ser posible por encima del promedio de la industria, y un retorno sobre el capital invertido que esté también arriba del 20%, que sea por arriba del promedio de la industria, ahí voy a estar hablando de una empresa de muy buena calidad. Pero obviamente, para lograr eso, tengo que encontrar empresas que tengan ventajas competitivas duraderas, un equipo gerencial muy bien preparado y empresas que estén en una etapa del ciclo de vida, que se encuentren en una industria que esté creciendo, porque de esa manera es como que la empresa lo va a tener más fácil para poder crecer. Con respecto al ciclo de vida, bueno, de hecho ya lo hemos visto en informes anteriores, ya incluso en informes de este propio mes, hemos visto este gráfico de un paper de Mark Mabouzi, gran escritor también, y que tiene una prolífica cantidad de papers, donde lo que decimos es que de todo el ciclo en el que se encuentran las compañías, nosotros deberíamos, o sea, si lo que queremos hacer es invertir en compañías de muy buena calidad, que obtengan rendimientos superiores a los del índice, no puedo invertir acá. O sea, no puedo invertir en Coca-Cola, no puedo invertir en McDonald's, o sea, tengo que invertir en empresas que estén creciendo, en empresas que estén expandiéndose geográficamente, que estén incorporando una mayor cantidad de clientes. Obviamente, habrá años en los que Coca-Cola obtenga rendimientos superiores a los del índice, pero acá estamos hablando de manera consistente. O sea, si ustedes miran Apple, comparen Apple con el Standard & Poor's y van a ver que los rendimientos de Apple le vienen ganando al Standard & Poor's por lo menos durante 2021, 2020 y 2019. Yo lo chequeé y obtuvo rendimientos superiores. No vi los años anteriores, pero en 2018 tal vez no, pero de manera muy consistente. O sea, es raro encontrar ese tipo de compañías y eso es lo que te demuestra que son empresas de muy alta calidad. Pero también, como vimos en informes anteriores, cuando uno mira el retorno sobre el capital invertido de Apple, está en el orden del 40%, está arriba del 30% seguro. Entonces estamos hablando de una empresa con sumas ventajas competitivas, a todo el mundo puede dar crédito de eso, o sea, es una empresa con grandes ventajas competitivas y difícilmente las va a perder durante los próximos años, así que es una empresa de muy alta calidad que es raro encontrarla a muy buenos precios, pero estamos en un contexto donde se la puede todavía encontrar a una evaluación bastante interesante. Entonces, ¿qué hacemos con respecto a esto? Bueno, tenemos este gráfico y tenemos el de Damodaran, donde lo que nos dice la lógica de encontrar empresas de buena calidad es que, como tenemos que encontrar empresas con fuertes ventajas competitivas, pero a la vez nos dice este hermoso libro de Kohler, Gotthard and Welles, el de evaluación de empresas, nos dice que las dos principales variables para determinar si una empresa es de buena calidad son el crecimiento de los ingresos y el rendimiento sobre el capital invertido. Bueno, con respecto al rendimiento sobre el capital invertido, buscamos ventajas competitivas, buscamos modelo de negocio, buscamos equipo gerencial, pero también tenemos que encontrar industrias que estén en crecimiento estructural, o sea, que las industrias estén expandiéndose y que cada año la facturación total de la industria esté creciendo y la cantidad de clientes esté creciendo y la cantidad de bienes y servicios que se venden esté creciendo. Entonces, para eso nos sirven mucho estos gráficos de los ciclos de vida. Lo que tenemos que encontrar es justamente eso, industrias que estén en alguna de estas dos etapas. Por eso es que siempre suelo hablar de sector tecnológico, sector de consumo discrecional, o sea, pensemos en Amazon, en Microsoft, en Google, empresas que están enfocadas muy en la nube, y bueno, y todas las empresas tecnológicas de las que solemos hablar. Generalmente vamos a encontrar empresas que están en esta etapa, pero por suerte esta etapa puede durar muchos años. En el caso de Damodaran serían más que nada esta etapa de High Growth y de Mature Growth. Son estas dos etapas. Ambos gráficos obviamente son complementarios y
si invertimos en este tipo de compañías, en compañías que están en estas industrias, bueno, ahí va a haber como una especie de viento de cola que la propia industria va a ayudar a que los ingresos de la empresa crezcan. Entonces, no, ahí nos tenemos que focalizar más que nada en el crecimiento, en el rendimiento sobre el capital invertido, que ya hemos visto en informes anteriores cómo se analiza, cómo se calcula, dónde buscarlo. Así que ahora me voy a concentrar en lo que resta del informe en el tema de las expectativas. ¿Cómo saber si las expectativas con respecto al futuro de una compañía son altas o bajas? Y para eso, nuevamente, volvemos al libro de Kohler, el mejor libro de evaluación de empresas que se ha escrito, a pesar de que el de Damodaran está ahí nomás, pero como el de Damodaran es mucho más técnico, es como que este es mucho más ameno, mucho más lindo para leer, mucho más divertido y tiene un contenido impresionante, como va a ser este que vamos a ver ahora, que es, bueno, ¿cómo puedo saber yo si las expectativas positivas o negativas con respecto al futuro de una compañía están sobredimensionadas, están acorde a otros momentos de la historia? Bueno, eso lo vamos a ver página 95. Vamos a hacer un poco de zoom, donde este capítulo ya lo habíamos visto en informes anteriores, donde vemos el Total Shareholder Return, que sería el rendimiento total del accionista, donde lo va desglosando acá los autores, donde habla de el incremento en el valor de mercado y obviamente también en los dividendos, que también después agrega la recompra de acciones, y vemos que obviamente acá aparece el rendimiento sobre el capital invertido, el crecimiento de los ingresos, los márgenes de rentabilidad, y acá vuelve a aparecer el incremento de los ingresos. O sea que lo que podemos concluir es que el rendimiento total del accionista en última instancia, o sea en la columna de la derecha, depende del rendimiento sobre el capital invertido, el crecimiento en los ingresos y el cambio en los márgenes de rentabilidad. En este caso estamos hablando de márgenes de rentabilidad operativa. Pero lo que nos importa es las expectativas. O sea, ¿cómo me entero yo si las expectativas, o sea, cómo puedo cuantificar si las expectativas con respecto al futuro de una compañía están aumentando o están disminuyendo? Eso lo vamos a ver. Bueno, acá hace un desglose, obviamente nuevamente lo mismo, hace todo un desglose y habla de el price earning. Así que vamos a ver qué es lo que dice. Bueno, acá habla de una compañía, la compañía A, y habla un poquito y habla de cómo descomponer el rendimiento total del accionista, como para que uno entienda cómo desglosarlo, o sea, cómo ver a qué se debió cada cosa. Si el rendimiento, como dice, si el rendimiento total del accionista, como dice acá, fue 14,4% promedio anual, bueno, lo desglosa para ver qué componente de los que he hablado anteriormente es el responsable de esa mejora en cada uno de los puntos porcentuales. Y lo que me interesa es esto, lo que marco acá con la flechita, dice el cambio, cuando habla de la compañía A, esta compañía ficticia, dice el cambio en el price earning de la compañía, y dice, pone entre paréntesis, es un proxy, que sería como un aproximador, es una forma aproximada para medir el cambio de las expectativas. Y acá abajo lo vuelve a repetir. Ven que acá abajo dice, bueno, otro 3%, que habla de este 3% que se ve acá arriba, este cambio en el price earning que dice 3 ahí, un 3%. Entonces dice, otro 3% del rendimiento total del accionista proviene de un cambio en las expectativas de los accionistas reflejada en el incremento del price earning en lugar de la performance. O sea, en realidad está reflejado, ese cambio en las expectativas se ve reflejado en el cambio en el múltiplo de price earning en lugar de la performance, o sea, el rendimiento, el incremento de los ingresos y el mejoramiento del margen de rentabilidad. O sea que para estos autores, el cambio que sufre el price earning de una compañía a lo largo de los diferentes trimestres es lo que mejor aproxima, porque dice es un proxy, o sea que obviamente imposible poder tener una medida exacta, pero es lo que mejor aproxima, según estos autores, cómo cambian las expectativas con respecto al futuro de los negocios de una compañía. Obviamente que yo he hablado muchas veces de price earning acá, entonces vamos a aclarar, porque me parece que es necesario aclarar que acá no estamos definiendo si la empresa está cara o barata. O sea que si conviene comprarla o si conviene venderla. Lo que estamos
determinando es si las expectativas con respecto a su futuro son altas o bajas. Hay empresas cuyos price earnings merecen ser altos debido a que se espera que sus ganancias suban mucho durante los próximos meses, y de la misma manera hay empresas que merecen tener un price earning bajo debido a que las expectativas son a que sus ganancias vayan a caer bastante durante los próximos meses. Entonces, acá se plantea otra pregunta, o sea, ¿qué price earning utilizo? Porque el price está correcto, vamos a utilizar el precio de las acciones. Ahora, el earning, ¿qué ganancias utilizo? ¿Las ganancias de los últimos 12 meses o las ganancias estimadas para los próximos 12 meses? O sea, ¿miro hacia el pasado o miro hacia el futuro? Bueno, lo que dicen acá los autores es que ellos recomiendan utilizar ganancias pasadas y no las estimaciones sobre las ganancias futuras por dos razones puntualmente. En primer lugar, que a pesar de que es inconsistente el ratio price earning, como ya incluso lo hemos explicado en estos informes, porque el precio de la acción mira al futuro y las earnings miran al pasado, si estoy utilizando las ganancias de los últimos 12 meses, lo que dicen ellos, que es muy interesante porque le dan una vuelta de tuerca, lo miran desde otro lado, lo que ellos dicen es que el price earning, que vemos así con las ganancias del pasado, es el que tendría la compañía si sus ganancias se mantuvieran constantes. Claro, el price earning que yo tomo con las ganancias del pasado es el que tendría la empresa si yo supongo que las ganancias van a seguir exactamente iguales durante los próximos años. O sea, sería como el price earning equivalente a creer que las ganancias de la compañía no van a ni aumentar ni a disminuir durante los próximos años. Entonces, gracias a eso, lo que dicen estos autores es que al no moverse el denominador, lo que ocurre es que el ratio, o sea, el movimiento del ratio, el movimiento que va a tener el price earning, lo que va a hacer es que la causa de ese movimiento del ratio va a provenir 100% de las expectativas sobre las ganancias futuras de la empresa. Y eso es justamente lo que queremos medir. Entonces tiene sentido, porque justamente yo quiero medir expectativas, entonces yo dejo el denominador quieto, entonces cualquier cambio que vaya a tener el ratio para arriba o para abajo me va a marcar las expectativas que van siendo incorporadas en los precios. Que no ocurre lo mismo si yo le incorporo a ese earning, a ese denominador, las estimaciones a futuro de los diferentes analistas, el consenso de los analistas de Wall Street. Entonces, la segunda causa es justamente esa, dice, las estimaciones de las ganancias futuras son justamente eso, son estimaciones, mientras que las ganancias pasadas ya por lo menos son un hecho. En ese sentido, las ganancias futuras ensucian el ratio, aumentando la posibilidad de tomar malas decisiones en base a datos imprecisos como consecuencia de que el denominador contiene solo estimaciones que nunca llegan a ser del todo sólidas. Entonces dicen, miren, no usemos estimaciones a futuro porque no dejan de ser cuentos, o sea, no solo dejan de ser, son estimaciones, o sea, son lo que yo creo que va a pasar. Entonces, o mejor dicho, lo que el consenso de analistas de Wall Street cree que va a pasar. Entonces, usemos un price earning con las ganancias del pasado para de esa manera ver cómo va variando la expectativa con respecto al futuro de la empresa. Nuevamente, esto no se usa para decir si una empresa está cara o barata, o sea, para eso analizamos la compañía, pero acá lo que vemos, lo que vamos a ver es justamente cómo han cambiado las expectativas con respecto a diferentes empresas que solemos nombrar en estos informes durante los últimos meses, para ver si efectivamente estamos en ese contexto del que yo hablaba anteriormente para intentar ganarle al índice, que consiste en comprar buenas compañías de muy buena calidad, pero que estén a valuaciones muy bajas como resultado de que las expectativas que están cargadas en los precios con respecto a sus resultados futuros han caído muchísimo y se han vuelto muy pesimistas. Para hacer eso vamos a utilizar la página de Koyfin, que ya la hemos visto, se escribe Koyfin, te permite hacerte un usuario gratuito, tiene limitaciones similares a Ticker, que también la hemos visto. Yo en mi caso para ver balances prefiero Ticker porque los muestra de una manera más amena. Por ejemplo, yo puedo escribir acá, vamos a poner Amazon por ejemplo, puedo escribir acá arriba o acá me da más o menos las favoritas de la gente. Por ejemplo, si vemos Amazon, acá me permite elegir muchas variables que puedo analizar. Así que vamos a ver, podemos ver el balance incluso. Vamos a ver dónde está el balance. Acá está el income statement, por ejemplo, el balance y el cash flow. Vamos a ver el estado de resultados. Entonces yo acá puedo
ver el estado de resultados. Tengo acá la hoja de balance al lado, el estado de flujo de fondos, los múltiplos. Podemos ver también el enterprise value, la rentabilidad, podemos ver la solvencia de la compañía, que es exactamente lo que vemos acá. Bueno, como les decía yo, para ver estos estados financieros de la compañía, prefiero Ticker, pero lo interesante es que con solamente hacerse un usuario acá y un usuario gratuito, ya lo pueden ver, incluso lo pueden intentar, creo que no lo pueden descargar, si intentan descargarlo acá les va a querer cobrar, que en Ticker por lo menos te permite copiarlo gratis. Pero bueno, está esta información disponible, es bastante confiable. Tenía algunos errores en el pasado, pero veo que lo han corregido. Acá incluso te dice cuál es el sector, cuál es la industria, incluso uno lo puede correr como para tenerlo al lado. Nos dice cuál es la capitalización de mercado, da bastante información y volvemos a recordar que es gratuita. Pero lo que yo quiero ver es el price earning. Puedo verlo acá en el costado, pero el camino más fácil de todo es buscar la empresa acá e ir bien abajo. Y acá vemos que está price earning y está last 12 months, o sea, los últimos 12 meses, y los next 12 months, que serían los próximos 12 meses. O sea, estas son las estimaciones a futuro y estos son los price earning con las ganancias del pasado. Este es el que vamos a ver. Vamos a correr acá para que nos dé un poco más de espacio. Y bueno, este es cómo ha variado el price earning de Amazon durante los últimos años. Obviamente, volvemos a lo mismo. Esto no nos dice si la empresa está cara o barata. Lo que nos va a decir es qué ha ocurrido con las expectativas de la compañía. Así que yo me he anotado varias cosas para las empresas que vamos a ver. Así que para no olvidarme, que no se me escape nada, lo voy a leer. Entonces, ¿qué puse con respecto a Amazon? Se ve claramente que tener un price earning alto no necesariamente implica que la empresa está cara, ya que lo que ocurrió con esta empresa durante la década anterior fue que sus ganancias crecieron mucho más que su precio. Entonces, cuando yo miro para el pasado, veo esto, como Amazon en 2012, 2014, 2016, fíjense que tenía un price earning altísimo, o sea, de 400, más de 400, y fíjese cómo de a poco fue bajando. ¿Por qué fue bajando? ¿Porque bajó el precio? No, porque creció el denominador, porque las ganancias de la empresa crecieron muchísimo. Ya he hablado en otras ocasiones de un paper sobre Amazon que fue escrito en 2012, cuando la empresa por bolsa las acciones costaban $300, y el año pasado, antes que hiciera el split, llegaron a valer $3.300, casi llegaron en un momento a $3.400, o sea que el precio de la compañía desde 2012 a 2021 se multiplicó por 11, pero pero el price earning no cayó porque cayó el precio, sino porque subieron las earnings, que es justamente el mejor escenario posible para nosotros como inversores. Entonces vemos que en 2020, ya yendo otra vez acá a 2020, vemos que acá toca un máximo y a partir de ahí empieza a bajar hasta más o menos donde nos encontramos ahora. Las expectativas sobre el futuro desde mediados de 2020 vienen cayendo debido a que la empresa está invirtiendo mucho en infraestructura, y eso siempre genera dudas en el mercado con respecto a si el riesgo que está asumiendo la compañía con esta estrategia se verá justificado en el futuro por un gran aumento de sus ganancias, o si terminará eventualmente siendo un error y la empresa va a terminar perdiendo dinero. Como ya sabemos, Amazon ya desde 2020 viene aumentando mucho su CAPEX, la inversión que hace en capital, porque no solo está creciendo mucho su sector de computación en la nube, de todos sus data centers, toda la infraestructura de data centers, sino que además la empresa viene invirtiendo muchísimo en logística, en centros de almacenamiento. Entonces la empresa está invirtiendo mucho CAPEX, y esta particularmente no es una empresa que tenga un alto rendimiento sobre el capital invertido. Es una empresa gigante con una división de negocios correspondiente a Amazon Web Services, que sí que viene creciendo mucho, pero el resto crece más o menos a lo que crece la industria. O sea, es un negocio que ya ha llegado bastante a la madurez. Entonces, el mercado la penaliza porque, al igual que pasa con Meta, que sería Facebook, lo que pasa es que la empresa está invirtiendo mucho CAPEX en proyectos de inversión que obviamente tienen su riesgo, y el mercado se vuelve bastante escéptico de que efectivamente puedan tener éxito y que puedan en el futuro ser lo rentable que los gerentes dicen que van a ser, que sabemos obviamente que los gerentes siempre tienden a exagerar. En el caso de Amazon y el de Facebook son bastante parecidos en ese sentido, porque ambas empresas están invirtiendo mucho capital y están contratando muchos empleados,
por estos proyectos de inversión que son bastante ambiciosos. Si les salen bien, aquellos inversores que inviertan ahora se van a ver sumamente recompensados por estas empresas, y si les salen mal, bueno, la reputación de las compañías va a caer. En el de Facebook o Meta ya ha caído bastante, en el de Amazon todavía no, pero claramente va a ser un gran despilfarro de dinero y eso el accionista lo va a tomar muy a mal. Y por ahora los accionistas, tanto en Meta como en Amazon, les están diciendo a la compañía: quiero ver para creer, o sea, no voy a creer, más vale, prefiero ser conservador, quiero ver para creer, demostrame que efectivamente las inversiones que estás haciendo van a tener sus frutos. Y en el momento que yo perciba que efectivamente van a andar bien las inversiones, ahí compro, ahí invierto, prefiero perderme rentabilidad y no arriesgarme. Así que por eso es que estas compañías, comparadas con las otras, están teniendo valuaciones bastante menores. Y bueno, vemos justamente que durante todo 2021 ha caído bastante la expectativa con respecto a los futuros de Amazon, y de hecho el precio de sus acciones prácticamente no se ha movido. O sea, Amazon viene desde unos 2 años de bastante lateralización. Peor aún Meta, que la tenemos acá, donde posiblemente en ella vemos el mayor de todos los castigos. O sea, si tengo que ver, es la empresa que ha sufrido el mayor castigo y cuyo precio de las acciones tiene incorporada la mayor carga de negatividad. Así que déjenme ver qué fue lo que puse sobre Meta. Puse, bueno, al igual que sucede como con Amazon, el price earning refleja un gran aumento de... el price earning en baja es por el gran aumento que han tenido las ganancias en la década anterior. O sea, en el caso de Meta también ha ocurrido eso, que vemos un price earning que desde el año 2013-2014, recordemos que Meta, que sería Facebook, arrancó en 2012, vemos un price earning muy alto que ha venido a la baja. Bueno, esta baja del price earning no ha sido por una baja de las expectativas, sino que ha sido principalmente porque las ganancias de la compañía, o sea, el denominador del price earning, o sea, cuando vemos acá el earnings, esto ha crecido proporcionalmente mucho más de lo que ha crecido esto. Entonces vemos que ha ido disminuyendo paulatinamente el price earning, pero en este caso, como obviamente no tenemos que analizar todo en su conjunto, sino cada caso tenemos que ir viendo qué fue lo que pasó. En este caso, claramente no hemos visto una suba tan fuerte de sus ganancias, hemos visto principalmente una baja del precio. Obviamente, cuando yo veo una compañía cuyas ganancias por acción más o menos se mantienen constantes o incluso crecen, pero su price earning baja, lo que pasa es que baja el precio. Y la razón por la que baja el precio no es porque las ganancias estén cayendo, porque de hecho en Google, que la vamos a ver ahora a continuación, también ha caído mucho su price earning y no ha sido principalmente por baja en las ganancias. Es verdad que los negocios han desacelerado un poquito, pero en absoluto sus ganancias se han tornado negativas y sin embargo vemos una gran baja del precio. ¿Por qué ocurre eso? Por baja de expectativas, porque se espera que los negocios no anden tan bien en el futuro, y si nosotros justamente consideramos que eso está exagerado, podemos aprovechar efectivamente la oportunidad de compra que nos están brindando, dado que son empresas de muy buena calidad. Bueno, con respecto a Meta, no es necesario que explique, porque todos sabemos por qué ha caído tanto, por qué las expectativas con respecto al futuro de la compañía son tan bajas. Incluso esta semana presentó balance y la verdad que no gustó. El tema es que vimos, por ejemplo, a principios de año que presentó el último balance del año pasado y el precio cayó 25%. Ahora cayó 5% y hoy cayó creo que otro 1%. O sea, ¿por qué ya baja mucho menos? Bueno, porque ya las expectativas son tan negativas que es cada vez más difícil, menos probable que la empresa siga defraudando. O sea, y eso lo vemos reflejado acá. Nunca su price earning estuvo tan bajo. Y nuevamente, cuando analizamos concretamente, decimos, a ver, este movimiento responde a principalmente responde a baja de ganancias o baja del precio. Bueno, en este caso es verdad que las ganancias de Facebook se han estancado, incluso han caído un poco, pero esto principalmente responde a baja del precio. Entonces, claro, como responde principalmente a baja del precio, lo que yo tengo que concluir es que responde principalmente a baja de expectativas, a un empeoramiento de las expectativas, porque en este caso la baja del price earning, no siempre, pero principalmente a lo largo de todos estos años, se debió no tanto a baja de expectativas, sino a incremento de las ganancias, que es justamente el mejor escenario posible para el inversor. En este caso, sí, tenemos que concluir que hoy por hoy la empresa se encuentra
más barata que nunca, podríamos decir, porque tiene cargadas en el precio las expectativas más negativas que nunca tuvo en toda su historia. De la misma manera, por supuesto, si la empresa logra resolver los problemas que tiene con su modelo de negocios, logra sacar adelante esta división nueva de Reality Labs, que es lo que se conoce en la jerga como el metaverso, podríamos decir que en ese caso, si compramos esta empresa a esta evaluación, seguramente va a ser la que tiene la mayor relación de rendimiento potencial y riesgo asumido. Pero para eso, una vez que yo ya concluyo de que efectivamente si yo busco de todas las empresas que voy a analizar acá, la que tiene las expectativas más negativas incorporadas en sus precios, sin lugar a dudas es esta. Entonces, si yo la analizo, tengo que analizarla bien en profundidad, a ver cómo está su modelo de negocio, cómo está su modelo de negocio en el peor de los casos, qué potencialidad tiene del metaverso, todo lo que sea realidad aumentada, realidad virtual, de salir bien. Si no sale del todo bien, puede ser algo rentable. Bueno, yo tengo que analizar ahí profundamente la compañía, y si justamente ya concluí que es una empresa que claramente el gráfico me está mostrando que sus expectativas con respecto a su próximo balance son malas. Entonces, si yo eso ya lo concluí, ahora vamos a ver si es una empresa de muy alta calidad, si es una buena empresa que tiene ventajas competitivas. Y bueno, puedo ver que es la empresa que, si miro las listas de apps hoy en día, junto con TikTok, son las apps, las aplicaciones más descargadas en la tienda de Google y en la tienda de Apple, que es una empresa, bueno, que a su vez tiene miles y miles de millones de usuarios, que está tratando de monetizar la parte de Reels para competirle a TikTok, que está tratando de agregar la parte de pagos a WhatsApp para imitar lo que hace WeChat en China. Bueno, puedo concluir que es una empresa que, incluso en el peor de los casos, tiene bastante potencial de seguir siendo una muy buena empresa. Y nuevamente, cuando miro su rendimiento sobre el capital invertido y su crecimiento de ingresos, ahí veo que este trimestre se han deteriorado bastante, pero aún así no es para nada despreciable, porque recordemos que, como dice Kohler acá en este libro, más o menos en el capítulo, no sé si lo voy a encontrar, pero más o menos puede ser que sea en el capítulo el capítulo 3, como dice Kohler en este capítulo, la calidad de una compañía depende del rendimiento sobre el capital invertido y los ingresos, y a largo plazo, o sea, en periodos mayores a 5 años, o de 5 años incluso también, 5 años o más, los rendimientos de las acciones de las compañías en promedio anual tienden a ser los mismos que el rendimiento sobre el capital invertido. Entonces, si yo me compro una empresa cuyo rendimiento sobre el capital invertido está por encima del 20% anual, y Facebook en este momento tiene un retorno sobre el capital invertido superior al 20% anual, yo sé que si yo la mantengo por periodos largos de tiempo, o sea, 3, 4, 5 años o más, a lo largo de los años, cuando yo mida el promedio anual desde que yo la compré y todo el periodo que la he tenido, como dice Kohler, dicen el rendimiento promedio anual debe converger eventualmente al rendimiento sobre el capital invertido. Entonces, si la empresa continúa teniendo más o menos un 20% de rendimiento sobre el capital invertido todos los años, me va a subir 20%. Algún año subirá 30, 40, otro año subirá 10, otro año subirá 0 o bajará, el otro año subirá 50, seguramente, al ser una empresa bastante controversial y que está en una industria que todavía está muy en crecimiento. Obviamente que los rendimientos van a ser bastante volátiles, pero a la larga lo que me dice la teoría financiera es que el rendimiento de las acciones a largo plazo converge eventualmente al rendimiento sobre el capital invertido que tienen las compañías. Y Charlie Munger agrega algo interesante, y es que no importa si la compré cara o barata, no importa si la compré en un momento en el que las expectativas estaban muy negativas o estaban muy positivas. Lo que dice Charlie Munger es que a largo plazo converge el rendimiento sobre el capital invertido, y no importa tanto si la compré muy cara o muy barata, porque voy a terminar obteniendo ese rendimiento a largo plazo, puntitos más, puntitos menos. Entonces, esta es una gran compañía, pero implica un alto riesgo, porque si le sale mal todo lo que tiene que ver con realidad virtual, el mercado la va a seguir castigando, y esto que está barato puede terminar quedando bastante más barato, y en algunos casos incluso puede
ser justificado, que esté muy barato, porque el mercado sigue teniendo expectativas muy negativas con respecto a que en algún momento logren recuperar el brillo que tuvieron hace unos 5 o 6 años atrás cuando compraron Instagram, por ejemplo, y lograron convertirlo en lo que es ahora. Pero bueno, a ver, pasemos a Google, que creo que es la empresa más interesante de este momento en relación a calidad de la compañía y a la evaluación que tiene. Déjenme ver qué puse sobre Google. Puse, tal vez es la mejor oportunidad en este momento en términos de rendimiento potencial y el riesgo que uno asume al comprarla a estos valores, ya que es una empresa de alta calidad cuyo precio de sus acciones está sufriendo una gran caída por un gran deterioro de sus expectativas futuras que están reflejadas en el price earning. Vemos acá está el COVID, el peor momento del COVID, y acá estamos hoy. O sea, estamos peor, estamos más negativos que el COVID. En Google, o sea, te lo puedo entender en Facebook porque la empresa se la está jugando mucho, la empresa tiene un modelo de negocios que está llegando a un grado de madurez, está invirtiendo muchísimo capital y está contratando empleados para el segmento de negocio de realidad virtual, que todavía es muy incipiente y suscita muchas preguntas y muchos cuestionamientos. Pero Google no, o sea, Alphabet no, Alphabet está en otra etapa, o sea, es dueño absoluto de las búsquedas en Internet, es el dueño de YouTube, que obtiene más ingresos que Netflix. O sea, estamos hablando de una tremenda compañía y la vemos con unas expectativas bajísimas. Incluso ha sacado un balance bastante bien, o sea, está bien, no es lo mejor que pudo haber sacado, pero ha sacado un balance bastante bien a pesar de este contexto de recesión. Así que otro comentario que puse es que es justamente la empresa que, según mi opinión, tiene la mayor divergencia entre fundamentos y expectativas futuras, debido a que no se nota un deterioro en su modelo de negocio como ocurre en el caso de Meta, porque justamente Google y Meta pertenecen a la misma industria, entonces son bastante comparables, pero no observamos en Google lo mismo que está ocurriendo en Meta. Sin embargo, no se nota una recuperación del precio de las acciones que refleje un mejoramiento en las expectativas futuras, como sí se nota en otras empresas como Amazon, que la vamos a ver también ahora a continuación. O sea, vemos acá Google, que es una gran empresa, podemos mirar su balance, podemos ver que es verdad que el balance no vino tan bien como era esperado, pero tampoco sacó un mal balance, y la vemos con unas expectativas reflejadas en el cambio que ha tenido su price earning a lo largo de este año. La vemos acá con unas expectativas peores que en el momento del COVID, así que en mi caso creo que es la que, o sea, es la que me da la mayor rentabilidad futura ajustada por el riesgo que estoy asumiendo, porque no podemos negar que comprar Meta Platform puede darnos mucha rentabilidad, pero el riesgo que estamos asumiendo es mayor al que estaríamos asumiendo si compramos Google en este momento. Así que me parece que Google es una gran oportunidad de inversión en este momento por la baja de expectativas que tiene incorporado a su precio y que no reflejan el negocio que hace un par de días me mostró que tiene su balance. El caso de Microsoft y el caso de Apple son bastante peculiares, son bastante diferentes. Vamos a ver primero Apple, que la tengo acá. Apple, si ustedes ven el precio de las acciones, es impresionante la recuperación que ha tenido, pero Apple es sumamente interesante lo que son las ventajas que tiene, las ventajas competitivas que tiene esta compañía. ¿Qué me ha pasado acá? A ver. Bueno, volvimos. A ver, ¿qué puse con respecto a Apple? Puse, obviamente, tuvo un gran 2021, como les decía, hace 3 años consecutivos que le viene ganando en rendimiento al Standard & Poor's. Es una tremenda empresa con un rendimiento sobre el capital invertido que supera el 40% en algunos años, una locura, o sea, increíble lo que ha logrado esta compañía. Pero tiene expectativas futuras que están en baja, pero como vemos, no tanto como las otras empresas. O sea, vemos que 2021, por ejemplo, fue un año donde Apple subió más del 30% en Estados Unidos, o sea, le ganó al índice, que subió 28%, y vemos que durante 2021 el price earning de la empresa ha bajado nuevamente. No bajó por empeoramiento de las expectativas, mejoró, o sea, bajó el price earning porque el precio, el numerador, subió proporcionalmente menos de lo que subió el denominador. O sea, las ganancias de Apple, a pesar de que el precio de Apple en 2021 subió
4%, si mal no recuerdo. A pesar de que el precio subió eso, las ganancias subieron más todavía, y eso provocó que, a pesar de que haya sido un año tan bueno para las acciones de la empresa, el price earning bajara. O sea, en este caso, no bajó por baja de expectativas, sino que bajó por una gran mejora en las ganancias de la empresa. Entonces, nuevamente, cuando analicemos este ratio, tengamos en cuenta bien qué es lo que está pasando en cada momento, porque no siempre el cambio en el price earning tiene que ver con expectativas, sino que puede tener que ver simplemente con las ganancias. O sea, lo que nos importa es ver cómo el precio de la compañía va reflejando un cambio en las expectativas. No nos importa tanto el cambio en las ganancias. A ver, entonces, con respecto a Apple, la verdad que esta compañía es tal vez es uno de los activos de inversión más ideales para el inversor de perfil moderado. Porque el problema que tienen las expectativas de los inversores con respecto a las empresas es la alta volatilidad. Y el hecho de que pasan a ser muy negativas, muy positivas en pocos meses. O sea, es el gran problema que tienen las expectativas. O sea que, sobre todo en empresas obviamente que están en etapas de vida tempranas, como veíamos en las primeras etapas de su ciclo de vida, los cambios en las expectativas de los inversores pueden llegar a ser muy, muy volátiles y muy extremos. Entonces, una empresa puede pasar de ser amada, odiada, de odiada a amada. Entonces, el caso de Apple es un caso excelente porque es una empresa que durante los últimos años, claro, se ha estabilizado. Y es una empresa tan innovadora, con tanta rentabilidad, que sus expectativas nunca son muy negativas, aunque tampoco son extremadamente positivas como pueden ser en Tesla, por ejemplo. Entonces es una empresa excelente para los inversores de riesgo moderado. O sea, tal vez una Google, tal vez una Meta Platforms, sean empresas demasiado riesgosas para algunos inversores más conservadores, pero empresas como Apple y empresas como Microsoft también les pasa eso. O sea, los cambios en las expectativas de estas compañías, la verdad que han llegado han llegado a este estadio que dice Damodaran de un mature growth. O sea, son empresas que están como acá en esta etapa 4 de un crecimiento porque la industria crece, pero a la vez de mucha madurez, porque tienen un modelo de negocio muy muy estable y tienen grandes gerentes y tienen grandes mercados. Entonces son empresas que están acá, mientras que las Google, Meta Platform están más bien acá. Entonces son empresas cuyas expectativas no suelen cambiar demasiado, de manera demasiado volátil, ni para bien ni para mal. Entonces son empresas muy buenas para aquel inversor promedio que tenga expectativas de obtener más de un 15% de rentabilidad promedio anual, incluso un 20%, sin asumir un riesgo demasiado elevado y asumiendo un riesgo muy bajo de pérdida permanente de capital. Y con respecto a Microsoft, bueno, pasa lo mismo. O sea, en todas las acciones vamos a ver esto, vamos a ver, como lo hemos visto, los price earning que han caído mucho y están en valores bastante bajos porque han caído mucho las expectativas, a pesar de que estas empresas siguen siendo muy muy buenas empresas. Estamos hablando acá en Microsoft de otra gran compañía que desde 2012 hasta la actualidad su precio se multiplicó por 10. Ese fue el milagro y el trabajo en realidad de Satya Nadella. Vemos acá grandes saltos. Vemos esto, dos momentos en los que tuvieron grandes saltos los price earnings, pero de vuelta, acá hay que ir a analizar cada caso en particular, a ver qué es lo que pasó, si fue que las ganancias crecieron demasiado o que hubo muchísima expectativa. O sea, estos son casos donde habría que ir a analizar puntualmente qué ocurrió para ver si estos saltos se debieron al precio de la empresa o a los cambios en las ganancias de la propia empresa. Pero lo que vemos es que fíjense cómo desde que llegó Satya Nadella, más o menos acá, en 2012, vean lo que es el cambio, ¿no? El cambio de la compañía, lo que fue, se nota claro, Satya Nadella llega en 2012, miren lo que es el cambio en las expectativas de la empresa, desde lo que fue, todo lo que duró Steve Ballmer, que fue el CEO durante la década de los 2000, cómo la empresa fue cayendo en expectativas, cada vez se esperaba menos, era una empresa considerada vieja. Sí, literalmente era una empresa que se la consideraba como la nueva IBM, o sea, empresa tecnológica muy buena en los 80, pero que quedó vieja. Viene Satya Nadella en 2012 y miren cómo cambian las expectativas, cómo el tipo le da una vuelta a los negocios, crea la parte de Azure, deja
de tener un modelo de negocio basado en licencias y pasa a tener un modelo de negocio basado en suscripciones, convierte al Office en Office 365, que hoy por hoy tiene más de 200 millones de usuarios alrededor del mundo. Y bueno, esto es lo que ha ocurrido con la compañía. ¿Qué es lo que vemos actualmente? Lo mismo que vemos con todas las otras compañías, que sus expectativas han caído a niveles de mínimos del COVID, a pesar de que es una gran empresa con ventajas competitivas, no voy a decir imposibles, pero extremadamente difíciles de superar. Y nuevamente es una empresa que, al igual que Apple, no ve a sus expectativas modificadas de manera exagerada, pero de la misma manera sufrió una baja, una caída en sus expectativas futuras durante este año porque, bueno, cayó todo el sector tecnológico y la gente suele comprar índices, suele comprar ETFs, entonces no ve la realidad de las compañías en particular. Pero acá nos encontramos nuevamente con una compañía de extremadamente buena calidad que ha vuelto a niveles de expectativas de los peores momentos del COVID. Así que estamos acá nuevamente en presencia, para mí, de otra gran empresa que está a una evaluación muy muy interesante. Por último, Nvidia, que creo que fue la única empresa que dio señales de que sus expectativas estaban exageradas a finales de 2021. Obviamente con el diario del lunes, ya con el resultado opuesto, podemos decir sí, efectivamente estaba cara, pero lo cierto es que es mucho más fácil darse cuenta que una empresa está barata para comprarla que está cara y que conviene venderla. Es muy difícil darte cuenta que una empresa está muy cara porque lo vimos acá, lo vimos con Amazon, lo vimos con muchas empresas que vemos una tendencia descendente de sus price earnings, justamente no porque la empresa estaba cara en aquel momento y porque cayó el precio, sino porque subieron las ganancias. Entonces, nuevamente, si no somos capaces de detectar que una empresa estuvo cara y ahora nos lamentamos porque compramos Nvidia y la tenemos todavía en el portafolio y ha caído mucho y la podríamos haber vendido mucho más cara, no nos sintamos mal, porque es muy muy difícil darse cuenta de que una empresa realmente ha quedado cara. En este caso era posible verlo tal vez porque su price earning había llegado a su máximo histórico, como vemos acá, había llegado a niveles muy muy altos tal vez. O sea, ¿qué es lo que debería haber hecho un inversor en ese momento? Que obviamente yo no lo hice, pero era, bueno, ver todo esto que pasó en 2021, con la empresa subiendo más de un 100% en 2021, vemos que justamente el price earning no se movió, o sea que más o menos rangueó en una zona de valores que ya traía en 2020, o sea que el precio subió 100%, pero las ganancias deben haber subido más o menos de la misma manera proporcional y que ahora está sufriendo esta baja. Entonces lo que yo tengo que hacer es, bueno, analizar justamente. Estamos acá nuevamente a niveles de los peores momentos del COVID. Está cotizando en este momento Nvidia, una empresa con increíbles ventajas competitivas y con una industria que, si tengo que hablar de una industria que está creciendo y que tiene perspectiva de crecimiento, es justamente la industria de los semiconductores. Entonces, lo que debería hacer uno acá es, bueno, acá en finales de 2021 habría que haber analizado la compañía, a ver qué tanto de la expectativa que estaba reflejada en los precios podía verse reflejado eventualmente en los balances. Y ahora lo mismo, ir a buscar los balances de la compañía, ir a ver la realidad de la compañía para ver si el futuro de la compañía es tan malo como está reflejado en este momento en el precio de sus acciones. Y si concluimos que no, que las expectativas que están reflejadas en este momento en el precio de las acciones reflejan una expectativa futura, un escenario futuro que es demasiado malo para que termine siendo verdad, bueno, entonces estaremos en presencia de otra gran oportunidad de compra, aprovechando lo castigada que ha estado la compañía a lo largo de este año, tal vez un poco con razón, pero seguramente exagerada como ha pasado con las otras empresas. Así que para cerrar definitivamente, en todos estos casos, vemos que actualmente todas estas empresas han visto caer a lo largo de este año las expectativas que tiene el mercado acerca de sus resultados futuros. Obviamente, la caída de expectativas fueron diferentes en cada caso, pero todas ellas representan en este momento a empresas de calidad cuyas acciones han incorporado en sus precios el gran empeoramiento que sufrieron las expectativas futuras que tienen los inversores durante lo que llevamos de este año. O sea, este año vemos estas empresas de muy buena calidad, algunas de muy buena calidad, otras
tal vez un poco más cuestionables, pero no importa, no podemos negar que todas las empresas que acabo de mostrar son buenas compañías con interesantes modelos de negocios, con fuertes ventajas competitivas en varios casos y con otros casos ventajas competitivas que se han visto debilitadas, pero no por eso dan lugar a que irrumpa la competencia. Entonces, vemos compañías que tienen rendimientos sobre el capital invertido que son bastante altos, arriba del 20%, excepto Amazon, que es más parecida al promedio de su propia industria, pero en los otros casos arriba del 20%. Entonces, estamos en presencia de empresas de muy buenas compañías y acá tenemos una herramienta para ver qué es lo que ha pasado con sus expectativas. Vemos que las expectativas del mercado con respecto a sus resultados futuros han caído de manera exagerada y por lo tanto, en este momento, a pesar de que el Standard & Poor's se ha recuperado, todavía estamos a tiempo de aprovechar y de hacer, como decía Howard Marks, hacer algo diferente a lo que hace la mayoría, invirtiendo en empresas de buena calidad que están sufriendo de manera exagerada en el precio de sus acciones en este momento, y que eso, si lo mantenemos de manera consistente en el tiempo y nos aguantamos parecer equivocados durante unos meses tal vez, a la larga nos va a llevar a obtener rendimientos superiores a los del índice. Así que me despido finalmente dejándole las vías de comunicación. Se pueden comunicar por la página web grupocarey.com.ar o enviando un mail a contacto@grupocarey.com.ar.